Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la distribución de probabilidades. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Bueno, vamos a entender una distribución de probabilidad como una función que va a representar la distribución de una probabilidad de la variable que nosotros estemos analizando. Recuerden que estamos hablando de variables aleatorias. Las distribuciones eh, de probabilidad las podemos clasificar en distribuciones de probabilidad discretas y distribuciones de probabilidad continuas. Este concepto lo vamos a retomar más adelante para ver más allá de cuál es su diferencia, ver si podemos distinguir una de otra. Cuando hablamos de función, de alguna forma podemos pensar en un área y podemos pensar también en el área que está entre la curva y el eje X. ¿Ok? Esta área que va a existir entre la curva y el eje X es eh, importante porque el tamaño de esta área va a representar la probabilidad de que la variable que nosotros estemos buscando o que el resultado que estemos analizando suceda. ¿Ok? En cierta forma vendría a ser algo así como mostrar visualmente, ¿cierto? Ese número que nosotros obtenemos al realizar los cálculos. En algunos casos, vamos a conversar de esto en algunos slides adelante. Para tenerlo en cuenta, si nosotros decimos cuántas distribuciones de probabilidad hay, bueno, en teoría son infinitas, porque cada población tiene su propia función de distribución de probabilidad y dentro de esa misma población podemos analizar distintas variables. Por lo tanto, cada variable va a tener su propia distribución de probabilidad según sea su comportamiento. ¿Ok? Ahora, hay algunas distribuciones que son conocidas y que sirven como referencia porque nos permiten estudiar diversos fenómenos que se comportan de alguna manera em, que podemos generalizar ciertos comportamientos. Acá ven algunos nombres que son algunas de las que vamos a estudiar. Geométrica, binomial, hipergeométrica, Poisson y distribución normal. Acá no nos sirve guiarnos por los nombres para pensar, digamos, cuál sería la más sencilla o la más eh, tediosa de estudiar. Los nombres no, la verdad que no nos dicen nada por el momento. Hablemos de la primera distribución y es una distribución geométrica. Yo le pongo acá, la verdad, entre comillas, porque es una distribución, pero en realidad no es tanto. ¿Ok? Esto lo podemos armar con algo que hemos visto anteriormente, por lo tanto, eh, no va a ser nada, no debería ser nada complicado. La distribución geométrica va a ser útil cuando, bueno, tenemos dos posibles resultados y cada uno de ellos tiene una determinada probabilidad de suceder. ¿Ok? Como son solo dos, digamos, se complementan, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra opción. Además, la probabilidad considera, y esta es la característica, que vamos a tener éxito en el último intento en que estamos repitiendo nuestro experimento. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a entender como éxito? Esto es súper importante porque lo vamos a usar más adelante. Tenemos dos posibles resultados. Nosotros vamos a llamarlos éxito y fracaso y a cada uno le vamos a poner las probabilidades, P y Q, respectivamente. Como son los dos únicos resultados, como les dije recién, son complementarios, ¿ok? O sea, no existe otra posibilidad que obviamente ellos en conjunto nos den uno. ¿Ok? Recuerden el principio aditivo, probabilidad de tener éxito o fracaso al realizar una acción que tiene solamente dos posibles soluciones, dos posibles resultados, perdón, es un 100% porque es el conjunto completo de posibles opciones. Ahora,
Esto es relevante tenerlo en cuenta porque éxito y fracaso son nombres que le vamos a dar a, bueno, éxito es lo que nosotros estamos buscando y fracaso es todo lo otro. ¿Ok? La fórmula de la distribución de probabilidad geométrica es de esta manera, no hay una complicación mayor. Analicemos. Tenemos la cantidad de intentos que vamos a realizar nuestro experimento, K. Y, como dijimos anteriormente, estamos buscando la probabilidad de obtener éxito en el último intento. Por lo tanto, si tenemos K intentos, vamos a tener K-1 fracasos y el último, que vendría a ser el Késimo intento, va a ser la, bueno, el intento en el que vamos a tener éxito, en el que vamos a tener la solución, bueno, el resultado que estamos buscando. En este caso, ¿cierto? Si ustedes ven, hay solamente una multiplicación y un exponente. De hecho, esto es resultado de el principio multiplicativo. Vamos a considerar que se repite el fracaso k-1 veces, por lo tanto vamos a tener un fracaso y 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 se van a multiplicar k-1 veces. De ahí que nace el exponente. Y finalmente vamos a tener un éxito que está al final. ¿Ok? Esa es la fórmula, no tiene ninguna otra explicación más allá de que se arma en base a el principio multiplicativo. Esta distribución tiene su valor esperado, ¿cierto? Que podríamos decir que es el promedio, ¿cierto? La media y tiene su varianza. Veamos un ejemplo. Vamos a lanzar un dado, lo vamos a lanzar 9 veces. Vamos a determinar la probabilidad de obtener un 5 en el noveno intento. ¿Ok? En este caso vamos a tener 9 intentos y nos vamos a preocupar de tener éxito en el último. Por lo tanto vamos a tener Q 8 veces y P al final, en la novena. ¿Ok? Primero lo que vamos a definir es la P. ¿Qué es nuestro éxito en este caso? Nuestro éxito es obtener un 5. Q va a ser no tener un 5. Todos los otros resultados. Entonces acá tenemos, ojo, tenemos solamente dos resultados posibles. En este caso es tener un 5 o no tener un 5. ¿Ok? Agrupamos todos los otros números, ¿cierto? Que no nos sirven como un solo resultado porque en el fondo la verdad es que no nos sirven. Ninguno de ellos. Y nuestro K va a ser igual a 9. Por lo tanto, nuestro P, nuestra probabilidad de obtener un 5 es una de 6 y nuestra probabilidad de fracaso en cada intento, ¿cierto? Es un 5 sextos. Por lo tanto, tenemos nuestras probabilidades, se observa claramente que son complementarios, ¿ok? Entre ambos hacemos el 100%. Por lo tanto, realizamos nuestro cálculo. Acá, independientemente de que uno se acuerde de la distribución geométrica, se acuerde de la fórmula o no, uno igual la puede armar solamente con el principio multiplicativo. Es decir, sabemos que vamos a tener 8 fracasos, por lo tanto lo multiplicamos 8 veces. Ahí está la exponente que nos abrevia esa multiplicación, ¿cierto? Y tenemos un éxito al final. Por lo tanto, ahí tenemos ese producto que aproximadamente nos da ese valor. Por lo tanto, tenemos muy pocas probabilidades, ¿cierto? Un 3.9% de obtener un 5 en el noveno intento. ¿Ok? Lanzando el dado 9 veces. Importante es tener en cuenta que estamos lanzando 9 veces y el éxito lo buscamos al final. Ahora, esta distribución de probabilidades es eso, no hay otra,
mayor explicación es la distribución geométrica, es prácticamente el principio multiplicativo hecho fórmula para un caso muy particular, ¿ok? Pero ¿qué vamos a rescatar de acá? Bueno, lo que vamos a tomar en cuenta es que vamos a seguir usando el concepto de éxito y el concepto de fracaso. Y la P y Q la vamos a seguir usando. Vamos a llamar modelos de Bernoulli todos los experimentos que tienen las siguientes características. ¿Ok? Los vamos a agrupar y le vamos a poner ese nombre. En cada repetición del experimento solo existen dos resultados posibles. El anterior, por ejemplo, era un experimento de Bernoulli. La probabilidad de éxito P es constante, es decir, en el primer intento tenemos una probabilidad P, en el segundo también se va a mantener la misma, en el tercero también, y se va a mantener todos los intentos, ¿ok? Y eso va a suceder, ¿por qué? Por la tercera característica, porque el resultado de una repetición del experimento es completamente independiente de todas las otras repeticiones. Si volvemos al caso anterior, en el ejemplo, la probabilidad de sacar un 5 en el primer intento era un sexto al lanzar el dado. En el segundo intento se sigue manteniendo un sexto la probabilidad porque no cambia, digamos, el dado sigue siendo el mismo, no cambia la cantidad de caras, sigue siendo exactamente lo mismo y sin importar el resultado que tengamos en el primero, el segundo, el tercero, cuarto o en cualquier intento, eso no va a afectar para nada las probabilidades de todos los demás intentos, ¿ok? Que vayamos a hacer. Por lo tanto, estas tres características de alguna forma son las que definen a lo que se llama un modelo de Bernoulli y la distribución geométrica es uno de estos modelos. ¿Ok? Existe otro, que como ya vimos la distribución geométrica es la más sencilla en realidad de la que vamos a hablar. La distribución conocida como la distribución binomial también es un modelo de Bernoulli. ¿Ok? Vamos a hablar de esa famosa distribución binomial. Como es un modelo de Bernoulli, vamos a tener probabilidades P y Q. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Es que vamos a considerar todos los casos posibles en que puede suceder el resultado que estamos buscando. Todos los casos posibles. Y acá vamos a volver a retomar este caso del conocido futbolista que claramente tiene un problema de nervios cuando patea penales en las finales. ¿Ok? Vamos a rescatar la siguiente característica. Ya no vamos a comparar las probabilidades de un partido normal con un partido de una final, sino que nos vamos a quedar con esta información, de que él tiene un 83% de probabilidad de marcar un gol en un penal, en un partido normal. ¿Ok? Él va a patear 5 penales. Esos 5 penales, ¿ok? Los va a patear él. ¿Y qué probabilidad tiene de anotar 2 goles? Esto suena muy similar a una pregunta que hicimos cuando planteamos esta situación. Sin embargo, acá estamos considerando que tiene que anotar 2 goles. Esa es toda la característica que estamos pidiendo. ¿Ok? Acá, 2 goles. Como vemos, ¿cierto? Tenemos que considerar todas las opciones diferentes en que este personaje anota 2 goles. Pero no importa cuáles dos. Puede anotar los dos primeros, el segundo y el último, el cuarto y el primero, etcétera. Entonces ahí tenemos que trabajar con combinaciones. Porque tenemos que ver de 5, ¿cierto? Todas las posibles opciones de seleccionar 2. ¿Ok? Porque claro, si va a anotar 2 va a tener 3 fallos y ahí entramos a jugar, ¿cierto? Con todas las posibles combinaciones en que eso pueda suceder. Para estos efectos, claramente el orden no va a generar una diferencia en el resultado, porque si anota el primer penal y el quinto, es lo mismo que si anotara el quinto y el primero. ¿Ok? No genera cambio. Siguen siendo dos anotaciones y tres fallas.
Por lo tanto, tenemos que considerar la probabilidad de éxito, porque en este caso la probabilidad de éxito es que anote un gol. Eso es lo que estamos buscando. Fracaso es que no anote el gol, que es el complemento, y las combinaciones posibles en que se pueden dar esos dos goles y esas tres fallas. Veamos cómo funciona esta distribución normal. Probabilidad de éxito, vamos a tener nuestra probabilidad de fracaso, vamos a tener el total de repeticiones, en este caso, que es lanzar el penal, o pueden ser elementos también, y la cantidad de éxito buscada, que también puede ser una muestra que estamos seleccionando en el total de elementos. Esta es la distribución binomial, esta es la fórmula, pero más allá de la fórmula es entenderla, ¿ok? Si no la entendemos, no llegamos a ninguna parte. ¿Qué tenemos acá? Observamos que acá hay P y Q y esto se parece mucho, en esencia, en la primera vista, a la distribución geométrica. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo. ¿Qué estamos diciendo? N es el total de repeticiones o cantidad de elementos. ¿Ok? En este caso, cantidad de penales que va a lanzar, que va a ser 5. N. ¿Ok? Va a tener 5 penales. Acá, 5 penales. Y la cantidad de goles que estamos buscando que vaya a meter este personaje, que son 2. Por lo tanto, la combinatoria indica todas las parejas de dos goles que se pueden formar, digamos, todas las combinaciones posibles de dos entre 5. Ahí está la combinatoria, que ya lo hemos hablado anteriormente. P es la probabilidad de éxito y cuántas veces necesitamos éxito. Bueno, en este caso, K veces. Por lo tanto, tenemos en este caso que son dos éxitos. Y, claro, andamos buscando dos éxitos de entre un total de 5. Por lo tanto, la diferencia, que será 3 en nuestro caso, 5 menos 3, 5 menos 2, perdón, va a ser la cantidad de fallos. En el fondo, la probabilidad binomial, ¿qué es lo que hace? Me dice la cantidad de éxitos, cantidad de fracasos y todas las combinaciones posibles en que eso se puede dar. Entonces, vemos cuál será el futbolista en cuestión. Para estos elementos con los datos en cuestión tenemos P, ¿cierto? Nuestra probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, N es 5 y cantidad de éxitos buscados que es 2. Y acá mucho ojo porque es muy relevante saber qué es lo que estamos preguntando. Si nosotros cambiáramos la pregunta por qué probabilidad tiene de fallar 3 goles, cuando preguntamos por fallar 3 goles, inmediatamente nuestro P, nuestra probabilidad de éxito pasa a ser 0.17. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos buscando, estamos analizando, estamos apuntando a la probabilidad de fallo. Por lo tanto, esa va a ser nuestro éxito. ¿Ok? Recuerden que éxito no es algo bueno, sino que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Eso es muy importante y no solamente cambiaría la probabilidad, sino que cambiarían los exponentes, porque el K ya no sería 2. Estamos buscando 3 fallas. K sería 3. ¿Ok? Bien, en el caso específico de esta pregunta, andamos buscando dos goles. Por lo tanto, ahí están nuestros datos. Simplemente eh, reemplazamos, ¿cierto? Y lo relevante que ustedes pueden ver acá es que acá están los dos éxitos, acá están los tres fallos, todo se está multiplicando. ¿Por qué? Porque necesitamos que haga un gol y que haga un gol y que falle y falle y falle. Ahora, no en ese orden, puede servir cualquier orden. ¿Cómo le decimos a la matemática que ese caso lo considere, pero de todas las formas que se puedan dar, con todas las combinaciones posibles? Bueno, le decimos todos estos fallos y todos estos éxitos y de todas las formas posibles que se puede dar. Ahí muy relevante el juego de la combinatoria.
Y ahí tenemos aproximadamente el resultado. Por lo tanto, esta persona, este jugador, tiene muy pocas probabilidades de anotar solo 2 goles en la tanda de 5 penales. ¿Ok? Era natural pensarlo porque vemos que él tiene una alta probabilidad de anotar goles. Por lo tanto, que anote solo dos, ¿cierto? Es muy poco probable. Veamos otra forma de armar la distribución binomial, más que otra cosa, es cómo pensarla en caso de armarla, que muchas veces uno se olvida de estas fórmulas, ¿cierto? Y la verdad es que es importante saber cómo armar las fórmulas más que sabérselas de memoria, para entender la lógica. Lo que hay primero que hacer es tener en cuenta la cantidad de éxitos que necesitamos. ¿Ok? Por lo tanto, ese éxito se va a elevar a la cantidad correspondiente. Luego, vamos a necesitar los fracasos. También los fracasos se va a repetir, bueno, la cantidad de veces que nos sobran. Si tenemos 70 intentos y tenemos 40 éxitos, bueno, los otros 30 inmediatamente van a ser fracasos. Y, como mencionamos recién con el ejemplo del futbolista, todas las veces hay que considerar en que se da ese resultado. Para eso analizamos, ¿cierto?, nuestra combinatoria. Esa es una forma bastante sencilla de ir analizando, ¿cierto?, este tipo de distribuciones, más que fórmulas, digamos, es ver de dónde aparece. Y si se llega a olvidar de la fórmula, bueno, usted la arma dado las condiciones de el contexto en el que está trabajando. Vamos con el ejemplo uno, pero lo vamos a desarrollar en Excel. Excel tiene esa fórmula que en el fondo viene a hablar de la distribución binomial, que tiene, como vemos, 4 argumentos. En este caso, acá tengo la tabla con los datos del ejercicio de recién, el total de casos, los éxitos, la probabilidad que es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. La celda en cuestión es el resultado de esta fórmula y como ustedes pueden ver en Excel cuando tipean distr aparecen un montón de distribuciones. ¿Ok? Esta es la distribución binomial y ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, primero nos pide la cantidad de éxitos. Luego nos pide el total de intentos. En tercer lugar, nos pide la probabilidad de éxito. Excel internamente calcula la probabilidad de fracaso. Simplemente hay que hacer 1 menos P. Y finalmente nos pregunta si queremos una probabilidad acumulada. En este caso le vamos a poner falsa. ¿Por qué? Porque cuando es una probabilidad acumulada nos pide todos, bueno, nos calcula todos los casos desde el 0 hasta la cantidad de éxitos que estamos buscando. Desde el 0 al 1 al 2 en este caso. Y la suma. Nosotros estamos, perdón, nosotros en este caso estamos buscando una probabilidad puntual, que es en el caso en que solamente anota 2 goles. Por lo tanto le ponemos falso. Vamos a hablar de la distribución acumulada más adelante, ¿ok? Esta es la fórmula de la distribución binomial en Excel, por lo tanto, eh, también se hace bastante más cómodo, ¿cierto? Eh, su posible cálculo. ¿Qué pasa con la distribución binomial? A ver, la distribución binomial también tiene promedio y desviación estándar. El promedio o el valor esperado, ¿cierto? Va a ser NP. La varianza, siempre calculamos la varianza en sí, es NPQ y la desviación estándar es su raíz respectiva. ¿Ok? Esos son datos a tener en cuenta muy relevantes
dentro de cualquier distribución con la que estamos trabajando, para saber cuáles serían sus valores esperados y estas medidas de dispersión que dependiendo del caso van a ser más o menos relevantes si lo deseamos. Veamos un segundo ejemplo de la distribución binomial. Vamos a continuar con el caso del jugador de fútbol. Sin embargo, él va a patear 5 penales ahora, igual que delante, pero andamos buscando la probabilidad de que anote a lo más 2 goles. A lo más 2 goles. Por lo tanto, este personaje tenemos que analizar el caso en que anote 2 goles. Dice a lo más, por lo tanto son 2 goles. O, o sea, relevante, o el caso en el que anote un gol o en el caso de que no anote ninguno. También es una posibilidad. Por muy bueno que sea, hay que calcular esa probabilidad. Estamos buscamos la probabilidad de que la cantidad de goles sea menor, no menor igual, menor que 3. También se puede anotar menor o igual que 2, ¿ok? Porque como vimos son los casos de que considera el 2, el 1 y el 0. Por lo tanto, bueno, estamos viendo la cantidad de éxitos, ¿ok? Y ahí están todos los casos posibles. Y esto es súper relevante, como yo les mencioné. Estamos buscando los casos en que se da una situación o la otra o la otra. Por eso empieza el principio aditivo, ¿ok? Y debemos calcular, ¿cierto?, la distribución binomial en ese caso, en ese caso, en ese caso y su respectiva suma. Y acá mucho ojo porque, bueno, recuerden que este es un modelo de Bernoulli, por lo tanto la probabilidad de éxito se mantiene inalterable, a menos que digamos lo contrario, porque hoy día está más nervioso, hoy día está más confiado. No es el caso, se mantiene la probabilidad de anotar los goles en un penal. Tenemos nuestra Q y nuestra N, siguen siendo los 5 penales, pero ¿qué va a cambiar? K ya no es un número fijo, sino que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 y lo vamos a ir cambiando dependiendo del tema. ¿Qué consecuencias tiene este cambio? Bueno, veamos. Primero, en la primera combinatoria, que es cuando no mete ningún gol, la cantidad de éxitos es 0. Claro, la combinatoria es 5 de 0, ¿cierto? 5 combinado con 0. Los éxitos, hay 0 éxitos y hay 5 fracasos. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra combinatoria ahí va a considerar solamente 5 fracasos. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, esto se va a 1 y esta combinatoria también se va a 1. ¿Por qué? 5 combinado con 0 es 1. En el fondo nos está diciendo existe solamente una forma en que él falle los 5 penales. Y claro, o sea, ¿de cuántas formas puede fallar 5 penales eh, tirando, pateando 5 penales? Bueno, fallándolos todos. No da lo mismo el orden, no tiene sentido pensar en orden en ese caso. Por lo tanto, la combinatoria nos apoya en ese sentido, ¿ok? En el segundo caso, cuando tiene un éxito, muy relevante acá, claro, cambia la combinatoria, 5 sobre 1, pero tenemos un éxito, por lo tanto, en consecuencia, ya no podemos tener 5 fracasos, tenemos que tener 4. Recuerden que el total de intentos es 5. Por lo tanto, cada vez que aumentamos los fracasos, disminuimos los éxitos. O al revés, si aumentamos los éxitos, tiene que disminuir la cantidad de fracasos. Lo importante es que sume el total de intentos, o si no, habría un problema, ¿ok? Habría un problema ahí de que algo está fallando, algo importante. Y en el tercer caso que estamos viendo es cuando anota 2 goles. Por lo tanto, la combinatoria correspondiente, 2 éxitos y 3 fracasos. ¿Ok? Ahí está el total del intento que son 5. Por lo tanto, muy relevante la relación que se da entre, ¿cierto?, la cantidad de éxitos con la combinatoria, pero al mismo tiempo la relación que se da entre
los exponentes que cuentan cantidad de éxitos y cantidad de fracasos. ¿Ok? Hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Eso, si nosotros lo miramos y se cumplen esas condiciones, que son tips, en realidad, bueno, son propiedades lógicas de esta distribución, de esta fórmula, pero si lo analizamos antes de llevarlo al cálculo y darnos cuenta después de que hay algo extraño, o incluso no darnos cuenta, podemos ahorrarnos cierto trabajo de alguna expresión que esté mal reemplazada o que esté mal escrita. Eso simplemente se calcula de la forma que usted quiera y obtiene el resultado correspondiente. ¿Ok? También tiene muy pocas probabilidades de anotar a lo más 2 goles. Distribución binomial. Pero el ejemplo 2 en Excel. Estamos en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en Excel podemos hacerlo, en este caso, de dos formas posibles. Primero, en esta tabla, este rectángulo celeste ignorémoslo por mientras. Esta tabla tiene el primer caso, que es cuando son 5 intentos y 0 éxitos. La P y la Q siempre se mantienen iguales. ¿Ok? Aquí está la fórmula. ¿Ok? En este espacio verde yo les muestro cuál es cómo lo calculamos, ¿cierto? Haciendo eh, el enlace entre las celdas C15, C14, C16 y falso, que solamente estamos calculando esta probabilidad. Luego calculamos el otro caso y luego calculamos el tercer caso. Y luego sumamos los tres y obtenemos el resultado. Esa es una forma. Claro, son solamente tres, por lo tanto no es tan incómodo anotar nombres, o sea, números hacia el lado, copiarlos y cambiar solamente esta línea. Sucede que, dado que son todos los casos desde el 0 hasta el 2, desde el 0 hasta el 2, podemos ocupar el hecho de que sea una distribución de probabilidad pero acumulada. ¿Ok? Es decir, nosotros solamente le indicamos al Excel, mira, Excel, necesito que solamente me calcules la probabilidad desde este límite, digamos, este borde derecho, que en el caso es de la probabilidad de que tenemos dos éxitos. Acá está el E15, como lo ven, dos éxitos entre 5 intentos y la probabilidad correspondiente. Pero le ponemos verdadero, entonces el Excel entiende que nosotros queremos la probabilidad acumulada. Es decir, me va a calcular todos los casos desde el 2, además lo va a calcular con el 1, además con el 0 y los va a sumar solo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay dos formas de calcular este tipo de probabilidades, pero mucho, 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 mucho ojo. ¿Ok? Porque esto es súper, súper cómodo. Si yo tengo 70 intentos y quiero calcular la probabilidad de a lo más, por ejemplo, 52. No voy a hacerlo independientemente de a uno de los casos de 0, 1, 2, 3 hasta el 52. No, no voy a hacer esos casos aparte y sumarlos. Sino que yo le meto los datos al Excel, le digo que lo quiero acumulado y le ingreso 52. Y él va a hacer todo el trabajo por mí. ¿Ok? Va a calcular todos los casos posibles y los va a sumar. Pero lo va a hacer desde el 52 hasta el 0. El Excel no se detiene antes. ¿Ok? Eso es súper relevante. Lo hace desde el caso que le decimos hasta el 0. Hasta que tenemos 0 éxitos. ¿Ok? Vamos a ver cómo arreglar eso. Entre comillas, no es un problema, pero hay una forma de decirle, ¿sabéis qué? Yo quiero del 52 hasta el 17, por ejemplo. Detente en el 17. Hay una opción para hacerlo. Por favor, realicen esto en su Excel para que de alguna forma vean, digamos, cómo funciona y jueguen también, observen cómo hacerlo, ¿cierto? Cambiando números ahí, de alguna forma viendo cómo se comporta esta función. A ver, gráficamente, porque esto gráficamente se entiende mucho mejor, yo acá les pongo un ejemplo de 100 intentos, ¿ok? 100 intentos. em,
Por lo tanto, vamos a buscar la probabilidad de obtener cierta cantidad de éxitos, ¿ok? Y acá están, 100 éxitos. ¿Ya? Observamos que la probabilidad más grande se da en el centro, ¿ok? Em, y vamos a ver lo siguiente. Cuando yo hablo de una probabilidad no acumulada, como ya dijimos, estamos calculando la probabilidad puntual de que se dé un caso en específico, ¿ok? En este caso estamos buscando la probabilidad de que se den 68 éxitos, por lo tanto vamos a tener 32 fracasos, ¿ok? Es solamente ese caso. Eso significa que vamos a calcular esa probabilidad. Una probabilidad ahí que anda por ahí por el 0.02%. Perdón, 0.02. Ya vendría a ser como un 20%, un poquito más. Es que no cae justo en el puntito. Solamente ese caso, todos los demás no nos importan. Esa es la distribución de probabilidad, pero la puntual, ¿ok? Que vendría a ser el caso en el que nos preguntamos la probabilidad de que anote dos goles. Solamente dos, no, ni más ni menos, dos. ¿Qué pasa en la probabilidad acumulada? Bueno, en la probabilidad acumulada ya no nos preguntamos cuál es el valor de que anote esa cantidad de goles o que x sea igual a 68 como lo hicimos recién. Una probabilidad acumulada podría ser esta, que x sea menor o igual que 68. Ya no nos importa solo ese puntito. Nos importa todos los casos que están acá, los calculamos todos y los sumamos. Eso es el área bajo la curva. Si pudiéramos pintar, ¿cierto?, esta curva desde la línea negra hasta el infinito, acá hasta el cero, eh, estaríamos calculando esa porción de probabilidad. Eso es una probabilidad acumulada. Si se dan cuenta es muy diferente porque no solamente calculamos la probabilidad de este punto, sino que de todos los otros puntos, llenaríamos esto de líneas negras y las sumaríamos. ¿Ok? Y otro caso de la distribución acumulada, de la probabilidad acumulada, es este. Cuando necesitamos un valor entre, o sea, nuestra probabilidad entre dos valores, que está acotado, tanto superior como inferiormente. Observen que en este caso vamos a necesitar una porción, ¿ok? Una porción de gráfica. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a llegar hasta el cero. No, esa probabilidad no nos sirve cuando llegamos desde el punto 68 hasta el cero, porque todos los que están a la izquierda del 43 no nos van a servir. Vamos a usar la siguiente lógica. Vamos a tomar la probabilidad más grande, la porción de área más grande, y le vamos a restar la porción de área más pequeña. En términos gráficos, va a ser así. La probabilidad que ya vimos delante, que es toda esta porción, ¿cierto?, que cubre la parte azul, le vamos a quitar la probabilidad de toda el área que cubre la parte roja. Si nosotros le quitamos esta colita, nos va a quedar solamente la parte que nosotros andamos buscando. ¿Ok? Gráficamente es eso, es como partir una torta. Le quitamos primero sacamos un trozo grande y luego le sacamos otra parte y queda la parte entre medio que deseábamos. ¿Ok? Ahora, en términos numéricos, esto se puede hacer también, la misma lógica la podemos aplicar en una planilla. Recuerden que el Excel, por ejemplo, lo calcula y muchos software lo calculan desde un punto hasta el cero. Desde un punto hasta el cero. Entonces, jugamos con eso. Simplemente le decimos a la porción más grande, quítale toda esta porción que no me sirve y me vas a dejar la porción que ando buscando. Esa lógica es muy importante porque se utiliza en probabilidades en general, no solamente ahora, no solamente en distribución de probabilidades, sino que en probabilidades en general. Por lo tanto, en otros videos más adelante lo vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, ahí tenemos este trozo de curva, ¿cierto? Que es el que nosotros andábamos buscando. Probabilidad de obtener estos resultados.
entre estos límites superior e inferior. Vamos con un ejemplo número 3. Un conocidísimo jugador de fútbol en un partido normal tiene el 83% de probabilidad de marcar un gol de un penal. Esto ya lo hemos visto. 5 penales nuevamente para mantener cierto nuestras condiciones. ¿Qué probabilidad tiene de anotar más de 2 goles? ¿Qué probabilidad tiene de anotar más de 2 goles? Una opción es calcular la probabilidad de que anote 3, más la probabilidad de que anote 4, más la probabilidad de que anote 5. ¿Por qué es factible hacer eso? Porque el máximo serán 5 penales. Por lo tanto, sería una cantidad súper fácil de calcular, de manejar. Incluso si lo calculamos en calculadora o en Excel, se hace mucho, mucho más fácil. Sin embargo, si fueran 17 penales, sería eh, un poquito más complejo, ¿cierto? Sería más tedioso, no más difícil, sino que tedioso. Desde 3 hasta 17 y cada uno y luego sumarlo, se hace tedioso. Vamos, podemos pensarlo de otra forma. Ok, yo les voy a mostrar acá cómo hacerlo de esta manera, porque son 3, 4 y 5 solamente. Ok, por lo tanto, probabilidad de que sean más de 2 goles, como esta es una variable que son números enteros, cantidad de éxitos, de penales anotados. Por lo tanto, de 3 o más. Y aquí está, como yo se los mencioné recién, ok, nuevamente, ¿cierto? Observamos que se repite más o menos la misma estructura, va cambiando, ok, la cantidad de éxitos, la combinatoria correspondiente y la cantidad de fracasos, por supuesto, que tiene que ir cambiando también. Hacemos el cálculo, perfecto. Ocupamos la misma lógica de delante. ¿Por qué? Repito, porque se puede. Porque son solamente 3. Es súper manejable hacer esta operación. Y en Excel, bueno, acá está la opción, como lo hicimos recién, de una manera, por decirlo así, artesanalmente. Es decir, de a uno y luego lo sumamos. ¿Ya? No es lo recomendable. Bueno, son 3 casos, no es que esté mal ni bien, simplemente que no es óptimo cuando son muchos casos. ¿Ok? Sumamos, ¿cierto? Cada uno de los 3 y nos da el valor correspondiente. Pero eh, podemos hacer la versión acumulada. Le decimos al Excel, miren, y acá los anoté con números, no los enlacé a las celdas para que sea un poquito más claro. La distribución acumulada, por eso está verdadero acá, en las dos, de 5 intentos, que anote 5. Y me dice 100%, un 1. ¿Por qué? Porque está considerando de 5 intentos que anote 5, que anote 4, 3, 2, 1 o 0. Me está sumando todas las probabilidades, todas las posibles. Obviamente es un 100%. Y abajo le estoy pidiendo que calcule la distribución binomial acumulada hasta el 2. Es decir, del 2, el 1 y el 0. ¿Ok? Y como están los casos del 2, el 1 y el 0, si nosotros hacemos la resta, ¿cierto? De la probabilidad más grande menos la probabilidad más pequeña, eso nos va a dar esta probabilidad, 96,25, que es la misma que está acá. ¿Y qué hemos hecho en términos de distribución? Vamos a tener 5, perdón, la probabilidad acumulada de 5 hasta el 0, le vamos a quitar todos los casos de 2 hasta el 0 y nos van a quedar los casos del 3, el 4 y los 5 éxitos, que es lo que andamos buscando. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto, si ustedes lo piensan, si fueran muchos más casos, esta planilla se extendería hacia el lado, habría que sumar, ¿cierto? Pero sería mucho más rápido de esta forma. Por lo tanto, hay maneras de hacerlo. ¿De cuál manera lo decide hacer usted? Esa es su decisión. Sin embargo, sepa que hay una que es mucho más óptima. ¿Ok? Mucho, mucho más óptima. Les voy a dejar unos ejercicios para que de alguna forma, ¿cierto?, puedan practicar. Claramente estos ejercicios se los dejo
con sus respectivos resultados, como anteriormente lo he hecho, para que puedan practicar esta distribución de probabilidad de la que les he hablado hoy día. ¿Ok? Son solamente tres ejercicios, pero cada uno tiene em, dos o tres opciones, como pueden ver acá. Háganlos con tiempo, practiquen, busquen más información, que la única forma de llegar a dominar este tipo de contenido es con la práctica. Aquí están los resultados.